Carmen siempre había sido una mujer de carácter fuerte, dedicada y devota a su esposo, Manuel. Lo amaba más que a su propia vida, y durante años su mundo giró en torno a él. Pero en los últimos tiempos, algo en su relación comenzó a cambiar. Manuel, antes atento y cariñoso, había empezado a volverse distante. Sus caricias y palabras se tornaron frías, sus regresos a casa cada vez más tardíos. Carmen intuía que había otra mujer en su vida, y este pensamiento la consumía. No podía soportar la idea de perderlo, de ver cómo el amor que un día fue suyo se desvanecía lentamente. En el pequeño pueblo donde vivían, los rumores volaban como el polvo en las calles. La gente murmuraba acerca de Doña Lupe, una anciana misteriosa que habitaba en una casa en las afueras, rodeada de plantas y artefactos extraños. Decían que Doña Lupe sabía de magia, de hechizos antiguos y de secretos que nadie más osaba mencionar. Cegada por la desesperación, Carmen decidió buscarla, convencida de que solo la magia podría ayudarla a retener a su marido. La primera vez que llegó a la choza de Doña Lupe, Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La casa estaba rodeada de figuras talladas en madera, símbolos de protección y amuletos. Doña Lupe la recibió sin sorpresa, como si supiera que algún día Carmen vendría en busca de sus servicios. Con voz pausada y una mirada penetrante, la anciana escuchó los lamentos de Carmen y le explicó que había un tipo de ritual que podría servirle, un amarre, un hechizo poderoso que uniría el alma de Manuel a la suya de manera irreversible. La advertencia de Doña Lupe fue clara: este amarre no es un juego, niña. Las fuerzas que invocarás no siempre actúan como uno espera. Si lo haces, debes estar dispuesta a aceptar las consecuencias. Carmen, sin embargo, estaba decidida. Nada le importaba más que recuperar el amor de Manuel. La anciana le dio instrucciones precisas. Debía crear un muñeco con un mechón de cabello de Manuel y amarrarlo con un cordón rojo. Luego, en una noche sin luna, debía recitar unas palabras antiguas mientras quemaba incienso y dejaba caer gotas de su propia sangre sobre el muñeco. Esa noche, Carmen esperó a que Manuel se durmiera profundamente. Con manos temblorosas, arrancó un mechón de su cabello y comenzó a fabricar el muñeco con sus propias manos, cosiéndolo cuidadosamente con el cordón rojo. Alrededor de la medianoche, se encerró en el pequeño cuarto de costura, donde nadie la interrumpiría. Las sombras danzaban en las paredes mientras encendía las velas y colocaba el muñeco en el centro de un círculo trazado con sal. Con cada palabra que pronunciaba, sentía un peso en el pecho, como si algo oscuro y desconocido estuviera tomando control del ambiente. Al finalizar el ritual, un frío intenso llenó la habitación, y Carmen juró haber visto una sombra moverse por el rabillo del ojo. Sin embargo, cuando se volvió a mirar, la figura se había desvanecido. Con el corazón palpitando, guardó el muñeco y extinguió las velas, satisfecha de haber completado el amarre. Esa noche, Manuel se despertó con una mirada extraña. Sus ojos parecían opacos, pero en su comportamiento hacia ella había vuelto a ser atento y cariñoso, como lo era antes. Carmen creyó que el hechizo había funcionado. Los primeros días fueron un alivio. Manuel pasaba más tiempo en casa y se mostraba afectuoso, incluso ansioso por su compañía. Carmen estaba encantada. El hechizo parecía haberle devuelto a su esposo. Sin embargo, pronto comenzó a notar cambios en él, pequeños al principio, pero cada vez más perturbadores. A veces, en mitad de la noche, se despertaba para encontrar a Manuel de pie junto a la cama, mirándola con una expresión vacía y una sonrisa inquietante que no podía comprender. Otras veces lo encontraba en la sala, hablando en susurros con alguien que no estaba allí, con palabras que parecían un idioma antiguo y desconocido. Carmen intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero los sucesos extraños continuaron. En varias ocasiones, vio cómo Manuel se quedaba quieto frente a los espejos, observando su reflejo con una intensidad que le daba escalofríos. Su piel comenzó a palidecer y sus ojos adquirieron una expresión que ya no parecía humana, como si algo más lo estuviera habitando. Una noche, mientras dormía, Carmen despertó al sentir una presencia sofocante en el aire. Abrió los ojos y, para su horror, vio a Manuel sentado en el borde de la cama, mirándola fijamente, pero esta vez sus ojos eran completamente negros. Desesperada,
Carmen volvió a buscar a doña Lupe, rogándole que deshiciera el hechizo. La anciana la miró con tristeza y le dijo que el amarre había sido tan fuerte que no podía romperse sin consecuencias. El vínculo que has creado ha despertado a algo que ahora exige tu atención. Para romperlo, deberás enfrentar a aquello que has traído a este mundo. La anciana le explicó que debía destruir el muñeco y romper el cordón rojo en una noche de luna llena, enfrentando lo que fuera que apareciera en el proceso. Esa noche, Carmen siguió las instrucciones de doña Lupe. Al llegar la medianoche, salió al patio trasero, llevando el muñeco y el cordón rojo. Se colocó en el centro de un círculo de sal y, con manos temblorosas, cortó el cordón. En el instante en que lo hizo, un alarido desgarrador resonó en el aire y una sombra oscura comenzó a tomar forma frente a ella. Era una figura alta, delgada y sin rostro, que irradiaba un odio palpable. Carmen intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. Manuel apareció de repente, atraído por el grito, y al ver la figura, sus ojos se llenaron de terror. Intentó acercarse a Carmen, pero la sombra lo miró fijamente y él cayó al suelo como si una fuerza invisible lo empujara. Carmen gritó su nombre, pero Manuel no respondió. Sus ojos comenzaron a cerrarse mientras su cuerpo se convulsionaba. La sombra entonces se volvió hacia ella, con un odio que jamás había sentido. Desesperada, Carmen intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La figura oscura comenzó a rodearla, susurrando en un lenguaje que le helaba la sangre. Carmen cerró los ojos, tratando de recordar alguna oración, cualquier cosa que la ayudara, pero la oscuridad la rodeaba cada vez más y un frío indescriptible comenzó a apoderarse de su cuerpo. Sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera absorbiendo su vida, sus memorias, todo lo que alguna vez había sido. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido. Todo estaba en silencio. Carmen cayó al suelo, temblando, y buscó desesperadamente a Manuel, pero él no estaba allí. El patio estaba desierto, como si él y la sombra nunca hubieran existido. Solo el muñeco, ahora hecho cenizas, y el cordón rojo, deshecho en el suelo, permanecían como testigos mudos de lo sucedido. Carmen regresó a la casa con el corazón destrozado. Esa noche no pudo dormir, atormentada por la culpa y la soledad. En el pueblo, nadie volvió a ver a Manuel, y algunos comenzaron a especular que había abandonado a su esposa. Carmen vivió el resto de sus días en aquella casa, sin decir una palabra sobre lo sucedido, pero cada noche, cuando las sombras se alargaban y el silencio llenaba el aire, podía sentir aquella presencia oscura, recordándole el terrible error que había cometido y el amor prohibido que había condenado a ambos. Con el tiempo, las personas comenzaron a hablar de la casa embrujada en las afueras del pueblo, donde se escuchaban susurros y pasos en la oscuridad y donde algunos juraban haber visto la figura de un hombre alto y delgado, vagando en las noches sin luna, buscando algo que nunca podría encontrar.